entrevista del día, como siempre, por Antofagasta Televisión. La diputada Marcela Hernando nos acompaña aquí en Antofagasta Televisión para la entrevista también del día. Vamos a conversar con ella de varios temas que han estado en la agenda. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por este espacio. Saludar a todo el mundo. Diputada, durante los últimos días ha sido bien criticada y de hecho yo se lo escuché desde el inicio cuando hubo el cambio de gabinete. El subsecretario Luis Castillo hoy día está en tela de juicio por mucho. Usted también se pronunció que le preocupaba también un poco Sí. lo que él está realizando hoy día al interior del ministerio. ¿Qué ha pasado con esto? Porque hay algunos que ya directamente están pidiendo que él no esté dentro del ministerio. Es bien complicada la situación porque desde el punto de vista administrativo, él no tuvo sanción por un sumario que terminó además en enero de este año, porque ya no era miembro, no era funcionario público. Pero ahora que vuelve a ser funcionario público, en teoría debería hacérsele cumplir las sanciones que amerite por todo aquello que ocurrió en el periodo pasado. En la administración pública ese tipo de cosas no se extinguen. Y él tiene responsabilidad dicha por Contraloría, por sumarios de diferentes servicios de salud y por investigaciones de la Cámara de Diputados, que todos esos fueron hechos llegar en su momento tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, no son temas menores, hay mucho recurso económico defraudado. Para muestra un botón, solo en el hospital de Calama se pagó el triple de lo que debería haberse pagado. Ahora, la responsabilidad de los modelos de concesiones también viene de estas administraciones, porque hoy día también el Hospital Regional ha presentado a través de sus médicos una serie de inconvenientes que ellos han hecho manifiesto, de hecho están en tribunales incluso con algunas acciones los propios médicos. Eso es verdad y tiene que ver con las el Hospital de Calama no es concesionado, pero aquí hay problemas con los dos tipos de formas de construir. Tanto aquellos hospitales que fueron construidos por la administración pasada de Sebastián Piñera y de esas licitaciones tienen problemas e irregularidades en los términos de asignaciones, de negociaciones incompatibles, por decirlo de alguna manera, directas entre el subsecretario y algunas empresas para obviar algunas multas, para ampliar plazos, etcétera, de ese tipo. Y en aquellas que son concesiones, se experimentaron tres modelos. Hay tres modelos de concesiones. Una en que solamente se concesiona la construcción del edificio, otra en la que tú concesionas el edificio y además algunos servicios de apoyo, que es la del Hospital de Antofagasta, y otra en la que podría estar todo concesionado. Entonces, dentro de ese gran espectro, nosotros estamos como en la mitad. Y si bien es cierto lo que está hoy día concesionado, porque se concesionó la construcción, pero luego de eso la parte clínica no es concesionada y sí los servicios de apoyo. Pero esos servicios de apoyo afectan directamente la parte clínica, que es lavandería, todo lo que tiene que ver con imagenología, los soportes computacionales, etcétera. Si se les cae el sistema, de repente se quedan sin ver las radiografías. Entonces un médico está con un paciente al frente y no puede ver las imágenes. Ahora, pero diputada, eso que ya es un diagnóstico hecho y que también en la ciudad se han tratado de formar algunas mesas de trabajo, no se entiende muy bien para la comunidad si eso logra zanjarse, porque aquí perfectamente la concesionaria podría decir, bueno, presto un mejor servicio, pero eso también al Estado le va a costar muchísimo más, ese mejor servicio. Y yo creo que lo que está mal son los contratos, cómo están establecidos. Y ahí yo creo que una de las causas, porque son muchas causas, es que el MOP es el que está encargado de esto y el MOP no sabe de administración hospitalaria. Entonces es bien diferente administrar un hotel que un hospital. Y te lo voy a graficar de una manera bien fácil, así. Cuando la concesionaria asigna las sábanas para las camas en un servicio clínico, dice va a haber dos pares de sábana para cada cama en el día. Pero ¿qué pasa si uno de los pacientes exuda, defeca, vomita o cualquier cosa y se necesita cambiar más de 2 veces? Hay que elevar una solicitud al encargado de la concesionaria y el encargado de la concesionaria tiene que aprobarlo para que recién se disponibilice otro par de sábanas. Mientras tanto, ¿qué pasa con el paciente? ¿El sistema se puede corregir hoy día o es un camino sin vuelta atrás? Porque uno no podría pensar hoy día que sea distinto el modelo de concesión, ¿o sí, diputada? Yo creo que sí. Yo creo que estas cuestiones son de racionalidad y alguna forma habrá para corregir aquello. Incluso
Si no es posible corregir el contrato, el declararlo nulo o por problemas. De hecho, el contrato establece que cuando tú sobrepasas una cierta cantidad de multas por diferentes caídas de sistema, se puede rescindir el contrato. Nosotros estamos pidiendo esa información, vamos a ver qué es lo que nos contestan, pero la idea es que esto mejore y que los futuros hospitales que se construyan en el país, sus contratos sean más acorde a la realidad que viven los médicos. Un médico no puede estar 2 horas esperando que le cambien una camisa para poder operar. También es impresentable lo que usted ha denunciado, diputada, y muchos han coincidido en eso respecto de la tabiquería, que no tendría la resistencia al fuego. Se dijo de las redes y filtraciones que hoy día hay, incluso se mostraban también algunos videos que eran impactantes pensando en un recinto de estas características. Se trata de minimizar aquello. Obviamente uno no responsabiliza a quienes estuvieron por parte del gobierno vigilando esto. Yo a quien responsabilizo es a la empresa que por abaratar costos pone materiales que no corresponden. Ahora, si no hubiese sido por esas denuncias que hicimos, y eso me lo ha dicho la Contraloría y lo ha corroborado, no habrían tenido que cambiar todos los cientos de tuberías que cambiaron. Y los tabiques que tengan que cambiar y que hayan cambiado. Nuestra intención fue hacer la denuncia en el momento que estaban construyendo para que eso se parara ahí en ese minuto. ¿Ha afectado un poco las subrogancias en la dirección del Servicio de Salud a su juicio? Ahora, de hecho, hay rumores que incluso también habrían otras cartas. Se maneja el nombre de Iris Zapata, que también quizás le suele y la conozca en su trabajo, para la dirección del Servicio de Salud, diputada. Yo la conozco a ella desde que empezó a trabajar. De hecho, yo era su jefa en atención primaria cuando ella empezó a trabajar en el Servicio de Salud. Bueno, la verdad es que el gobierno tiene el derecho a poner a quien quiera en los cargos de responsabilidad. Ese es un cargo de alta dirección pública. Sabemos que está concursando ella y el actual, el suplente, subrogante, no sé en qué calidad está Héctor Andrade. Me parece que, Iris también salió con un sumario importante en el Servicio de Salud. Y precisamente ella se fue a trabajar a la corporación municipal con la alcaldesa Rojo y de esa manera al salir de la institución no tuvo sanción. No sabemos si luego a lo largo de los años esa sanción la volvió o la pudo cumplir. Si no la ha cumplido, tendría que volver al servicio y ahí cumplir la sanción de ese sumario, porque tampoco es que no tenga ningún antecedente negativo. Y la gestión que ha hecho Andrade, para algunos también no ha tenido, algunos dicen que ha sido complejo porque no ha tenido cara o rostro desde la administración que salga un poco a defender, no sé si la gestión del hospital o de los mismos médicos, pero parece no tener liderazgo hoy día en la dirección del Servicio de Salud, diputada, para algunos que han criticado la gestión. Yo lo conozco a él y me parece una persona bastante conciliadora, se lleva muy bien con los médicos, cosa que es un requisito fundamental, y no solo con los médicos, también con los gremios. Él no ha tenido problemas gremiales. Y eso yo diría que es una ventaja importante para él, porque cualquier cosa que se haga, modificar el contrato, terminar el contrato, etcétera, solucionar los problemas dependen mucho del trabajo de todos en equipo. Diputada, la situación actual de falta de especialistas y otros en la condición en que está el hospital sigue siendo criticado en la región de Antofagasta, el que todavía estos temas tan relevantes para una ciudad que tiene altas tasas de incidencia de cáncer, altas tasas de enfermedades cardiovasculares, obesidades y otras, no tenga resuelto muchos aspectos que en el área de salud debiesen estar a gran altura. Usted mencionaba lo de Calama. Ha faltado aquí un poco, en el fondo, también de ese dar vuelta un sistema que no logra finalmente, porque muchos tenían la esperanza en el hospital, pero sigue faltando camas y sigue faltando especialistas. Yo diría que hoy día faltan más camas que especialistas. Se ha ido solucionando de a poco, no siempre está todo lo que uno quisiera. Hay algunas especialidades que siguen estando en falencia, pero cuando uno mira, por ejemplo, yo ayer conversaba con algunas juntas de vecinos en Calama y me decían que ellos han estado participando en los simulacros del hospital,
en todo lo que ha sido el traslado. Ha ayudado a identificar, por ejemplo, cuánto se demora la ambulancia. Ellos han hecho de pacientes ficticios para ver cuánto se demora, si el tren con su pasada interrumpe la ambulancia o etcétera. Y en ese contexto yo te diría que la infraestructura, el equipamiento y la dotación de recursos humanos en esta región le da cancha, tiro y lado a cualquier otra región. El tema que estamos teniendo hoy día probablemente es un tema que es estructural, que yo siempre voy a reclamar, y es que cuando FONASA le paga a un privado, le paga 300, y cuando le paga por lo mismo a un hospital, le paga 100. Entonces, los hospitales siempre van a estar al debe, siempre. Diputada, quiero llevarle a otros temas que han estado también en la contingencia local. Hace pocos días se criticaba el que los Ceremis no hubiesen entregado la información suficiente para la defensa que se hace del presupuesto regional. Hubo bastante crítica. ¿Qué le parece esa acción? ¿Pone en jaque una discusión? A ver, para que la ciudadanía entienda qué son las discrepancias, porque eso suena así como tan raro. Cada Ceremi negocia con su ministerio. Entonces dice, por ejemplo, en salud, yo este año quiero construir un consultorio y vamos a ampliar esta otra cosa y eso cuesta 1.000. Y el ministerio puede decir, mira, estoy de acuerdo con la construcción del consultorio, pero no con la ampliación, así que te doy 700. La discrepancia que se establece es sobre los 300. O sea, la diferencia entre lo que opina el local y lo que opina. Ahora, lo que opina el local, el Ceremi acá, que está pidiendo esas dos cosas, se supone que está en concordancia con el gobierno regional, con el intendente. Entonces el intendente no va a pelear por todo el presupuesto, va a pelear por lo que falta, por las discrepancias. Pero si en Santiago no saben cuáles son las discrepancias, porque no las informaste. O sea, mal podría pelear por más podría, exactamente. Entonces, ese fue así explicado muy simplemente. ¿Pero es corregible o es así de grave como algunos cores han dicho, que aquí el presupuesto se pone obviamente en términos críticos, que podría ser mucho menos de lo que a lo mejor se busca conseguir? A ver, de partida el Ministerio de Hacienda siempre te va a decir que no a lo que tú vas a pedirle. Si encima ni siquiera se lo adelantaste, es más complicado todavía convencerlo. Ahora, siempre los presupuestos regionales son posibles de movilizar un poco, pero puede poner en jaque algunos proyectos grandes y significativos, claro que sí. Eso fue la semana más o menos crítica de algunas en la Intendencia Regional. En el municipio también han estado sucediendo varias cosas y una seguidilla de estas desde que se conoce el caso, obviamente, Asesor, luego el caso Cementerio. Hay cuestionamientos hoy día por la utilización de recursos en la compra por parte de la CMDS de mochilas de casi 2.000 millones de pesos y ahora un fallo de la Corte Suprema que obligaría a pagar 2.700 millones de pesos y un poquito más a la empresa Global Service. Hecho que algunos gatillan casi todos en el año 2015. ¿Cómo ves la situación actual también con un gobierno que ha presentado críticas, pero con un gobierno comunal también en el ojo del huracán, diputada? A ver, yo haría un cuestionamiento, no a todos los concejales, porque ha habido concejales que fiscalizan bastante, pero no ha habido acuciosidad, diría yo, para los temas económicos. Esta es una municipalidad que a principios de año, en marzo, acusó 15.000 millones de pesos de fondo inicial, de saldo inicial de caja. Y esos son fondos que no estaban asignados, no estaban comprometidos. 15.000 millones de pesos es mucho, por lo tanto a mí no me asusta que tengan que pagar los 2.000 y tantos. El problema es que estos 2.000 y tantos se suman. Yo no sé si te acuerdas, hace un año y medio aproximadamente también hubo harto ruido por la acumulación de multas y de juicios perdidos que tenía que pagar la municipalidad. Y es una cantidad de millones y millones que yo entiendo que a estas alturas, si no siguió habiendo ruidos, porque los concejales aprobaron los fondos todas esas veces. Entonces, son fondos que podrían ir a parar a la educación, podrían ir a parar a la salud primaria, podrían ir a parar a la farmacia comunal, a miles de cosas, se me ocurre, al Parque Brasil, a terminar las obras que faltan, etcétera, o a los adolescentes de nuestra ciudad. Y sin embargo, se van a pagar multas o pérdidas de juicio, y eso a mí me parece que es grave, porque es una pérdida del patrimonio municipal. Y la principal responsabilidad de un alcalde es resguardar el patrimonio municipal.
Diputadas, vamos a la semana parlamentaria. La discusión del sueldo mínimo salió bastante rápido y parece que logra bastante acuerdo. ¿Conforme con lo que se define ahí, finalmente, que ya para el año 2019 tengamos estos 300.000 pesos de sueldo mínimo? No, uno nunca está conforme. La verdad es que de verdad sí se ha calificado que en nuestro país para salir de la pobreza la línea está en los 420.000 pesos aproximadamente. Obviamente uno dice un sueldo mínimo no saca a una familia de la pobreza. Sin embargo, también entiende uno que no se puede hacer todo de un viaje. Ahora, la CUT y muchas organizaciones pedían que se rechazara. Nosotros rechazamos la mayoría de las cosas, por lo menos la mitad de mi bancada, pero no todas. Si nosotros rechazábamos la idea de legislar, significaba que este año no había reajuste y no se podía negociar hasta el próximo año. Por lo tanto, nos quedábamos con lo que existe hoy día un año más. Así es que nosotros aprobamos la idea de legislar. ¿Sobre qué cosa no estuvimos de acuerdo? Sobre la plurianualidad. Se aprobó un 2% anual, pero eso significaba no negociar de aquí a 3 años. ¿Ya? Y eso le quita poder de negociación a los trabajadores. Entonces decía, vamos a tener 2%, 2%, 2%, no vamos a llegar nunca a los 420.000 pesos, o vamos a llegar en 60 años más. Contra la plurianualidad votamos varios, pero igual se aprobó. Y también se aprobó en esto, que a mí me parece que es bueno, el que si el crecimiento del país es sobre un 4%, el porcentaje que sea mayor del 4 también va al reajuste del sueldo mínimo. Por ejemplo, sería un ganar-ganar. Claro, si el país llegara a crecer 7%, ponte tú, un 3% se suma a ese 2 que ya estaba asignado, entonces crecería un 5% real. Esas cosas a nosotros nos parecen bien, así es que yo diría que si bien no quedamos todos conformes, por lo menos se fue al Senado bastante mejor de lo que había ingresado el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo no pensaba subir a 300 de aquí hasta bastante tiempo más. Y ya que estamos hablando de sueldos, una polémica que se generó precisamente en la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres. Efectivamente, algunos diputados por esta zona, en particular Paulina Núñez, le consultábamos también porque su voto fue de rechazo. ¿Cómo ve la situación también ahí, aunque dicen que no era el detalle, sino que más bien el general de la idea de legislar? No. Ahí yo discrepo bastante porque ese era un proyecto además emblemático de la ministra Pla. Lo que pasa es que ¿qué vi yo ahí? Y lo digo así porque lo pienso en un juicio y me hago cargo de ello, pero estaba enojada el oficialismo con la ministra Pla porque había dicho que Michelle Bachelet era la mujer más importante en la historia de Chile. Y se la cobraron completa. Sí, tan sencillo así. Sí, completa. No, todos los votos parejitos. ¿El oficialismo ya no tiene una mujer a quien destacar, diputada? Yo creo que sí, que tiene varias, pero en esa oportunidad había habido censura por los diarios, había habido crítica, también había habido un reproche por parte del mismo presidente a esas expresiones de su ministra. Y bueno, de alguna manera ese día se lo hicieron sentir. Ese día la oposición... no había justificación en realidad en los argumentos que algunos entregaron para votar. Es que no solamente era eso, o sea, la igualdad salarial, también estaba los derechos de las mujeres desde el punto de vista de las etnias, el resaltar aquello en los cambios constitucionales. La verdad es que no se entendía. La única persona que votó igual que el oficialismo, pero por razones absolutamente diferentes, fue Pamela Giles, pero ese es otro tema. Diputada, finalmente quisiera preguntarle por el Centro Tecnológico del Litio, que mucho se habló que va a tener ciertos plazos en algún momento, que debieran zanjarse pronto. ¿Cómo ve usted? Porque no ha pasado mucho en la discusión, el ponerse de acuerdo para esas bases de licitación, y hay quienes pusieron ya en Antofagasta un plazo bien cercano para poder tener eso. ¿Ha visto usted alguna idea de juntarse, reunirse con los actores relevantes en un centro que promete ser una gran solución para la zona norte del país en estas materias y tratar de no tener solo actividades productivas, agregar valor y esto que se ha dicho mucho en los discursos hoy día? La verdad es que yo creo que el director de Corfo a nivel de la región está haciendo los esfuerzos por convocar y conversar con todos los actores.
Yo he tenido un par de conversaciones ya con él y nos quiere convocar a todos los parlamentarios juntos. Eso es un ejercicio que yo creo que es importante hacerlo, porque en esto tenemos que luchar todos los de la región juntos, todos los parlamentarios y todas las autoridades. Y me parece bueno que dialoguemos sobre el mejor sitio, el mejor lugar, que escuchemos cuáles son las razones técnicas para preferir un lugar en vez de otro. ¿Y la apuesta sería Antofagasta y no Calama? Porque algunos, el diputado Velázquez claramente plantea que sea Calama. Y hay algunos que plantean que sea en la mitad. Bueno, habrá que escuchar qué es lo que están diciendo los técnicos, que espero que vean todos los aspectos, pero no sería lo único que yo descuidaría solamente el litio. Hay temas de la región que de repente pasan desapercibidos y que a mí me parece que son buenos, que deberían trabajarse en conjunto. Y hago un llamado a los alcaldes de Tocopilla y de Calama a trabajar en conjunto por el puerto de Tocopilla. Porque el paso de Jama va a quedar absolutamente placé cuando se fortalezca el paso de Sico y toda la actividad portuaria más por la parte sur de la región, y eso obviamente es un factor más de debilitamiento económico de Calama, de la provincia del Loa. Entonces ahí yo siento que puede haber una potenciación y una sinergia, pero para eso se necesita trabajo conjunto. Y en materia laboral, diputada, teníamos una huelga que era inminente, hay un acuerdo hoy día sobre la mesa, cifras de desempleo, si lo queremos a lo mejor conjugar, que vienen un poquito a la baja, pero para la oposición hoy día tampoco han sido tan fuertes las señales en esa línea. ¿Comparte lo que algunos dicen, que el gobierno ha prometido un poco más de lo que ha cumplido, es lo que el senador Guille decía? Yo estoy súper preocupada por lo que está pasando en la región, porque aun cuando mejoramos un par de décimas, hay que reconocer que seguimos en el penúltimo lugar y estamos viendo todos los días pérdida de puestos de trabajo. No solamente en el gobierno, a propósito de pasar el dato de que esta semana también se están produciendo despidos allí, sino que hay mucha faena y yo veo lamentablemente a muchos medianos y pequeños empresarios de la región, antiguos empresarios, quebrando y con el agua hasta el cuello y sin posibilidad de visualizar una salida. El clúster minero sigue mirando el territorio de una manera secundaria y preocupado más bien de cómo hace ganancias desde el tipo económico, pero no hay un fortalecimiento del territorio. Entonces, cuando tú ves que esto es una especie de dominó, nos alegramos de que se haya arreglado lo de la escondida, porque eso arrastraba a todos los proveedores de la escondida y a los proveedores de los proveedores. Así es que afortunadamente no vamos a tener ese paro. Pero de verdad que yo estoy tremendamente preocupada porque además se conjuga con la automatización de muchos empleos y no solamente en la minería. Bueno, Codelco ya que lo ha mencionado, ¿cierto? Que efectivamente, yo creo que ellos podrían de verdad incluso automatizar mucho más y que se están reteniendo porque la crisis para la sociedad sería demasiado fuerte y eso tampoco le hace bien a la empresa privada. Entonces, pero cuando tú ves que en el aeropuerto hasta tú te tienes que etiquetar tus propias maletas, tú eres la que te autosirves y te pesas la fruta y el pan y todo, y cada vez son menos puestos de trabajo, es complicado. Por lo tanto, yo espero que esta reactivación, porque no solo depende de la reactivación, la verdad es que yo veo lenta la creación de nuevos puestos de trabajo. Y hablando justamente de materia laboral, aumentar la contratación de mano de obra extranjera, ¿es una de las posibilidades hoy día? Que les va a tocar también discutirlo en algún minuto. De hecho, estamos discutiendo ese artículo, ya llegamos a eso. Mira, lo que yo creo es que hay algunos sectores donde se justifica y otros que no. Suponte tú, si no lo hubiéramos hecho como una excepción para los temas médicos y de salud, no tendríamos médicos en los hospitales o no tendríamos personal en atención primaria. En turismo, la Cámara de Turismo lo dice francamente que hay más entrenamiento y más capacidades y habilidades en los extranjeros para trabajar en turismo que en los propios chilenos. Entonces, pero habrá otras donde no sirvan tanto los extranjeros y sí sirvan los chilenos. Entonces yo creo que los porcentajes van a tener que variar o ser más flexibles. Hoy día hay un límite legal. Empresa, sí. Yo creo que va a depender del rubro y es lógico que así sea.
¿Y las deportaciones cómo las ha visto? Lo que el gobierno ha anunciado, principalmente anunció las de los 51 ciudadanos colombianos, hay 9 de estos en la región también diputada. ¿Cómo ve este anuncio presidencial? Mitad y mitad. ¿Por qué? Porque siempre ha habido expulsiones. Lo que pasa es que como es la primera vez que se juntan 51 y además se dedica el avión presidencial para llevarlos a todos juntos, es mucho más notorio. Ahora, el que se vayan 32 me parece que son los condenados que estaban cumpliendo condena y que permutan lo que les queda de cumplimiento de su pena por la expulsión, está incluso dentro de las cosas que nosotros ya aprobamos. O sea, gente con condenada es una razón de expulsión. Sin embargo, los otros 19, hay una cuestión que se llama el debido proceso, que nosotros lo defendimos bastante, y que tiene que ver con caso a caso, porque podría ser que esos 19, que la causa única, y se dice para el grupo, o sea, todos, es porque en su país tienen algo pendiente con la justicia. Pero pudiera ser que tú tuvieras un juicio de divorcio pendiente. Esa no es una razón de expulsión. Entonces, depende, y por lo tanto es caso a caso, para ser justo. Y como esa información no es diáfana, se entiende que las ONG estén reclamando y eso. Pero obviamente que estamos en pleno proceso y la ley contempla muchas de estas causas de expulsión, pero una de las cosas que defiende es un principio que se llama debido proceso y que es individual. Las expulsiones en grupo son complicadas. Gracias, diputada, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ti, Carolina. Nos reencontramos como siempre con otras entrevistas por las pantallas de Antofagasta Televisión.